San Román duró, porque después tengo entendido que asumió el coronel Carlos Mulco. ¿Usted lo conoció? Nunca lo conocí, doctor. O sea que Mulco... Habló siempre muy mal de mí en forma personal y nunca me conoció. Él asumió después que usted se fue con Sí, la señor. intervención de Pedrini. Sí, señor. ¿Por qué habla mal Mulco de usted? Por gorila. Si no me conocía. ¿Nunca lo conoció? ¿Nunca lo vio? ¿Nunca habló? Lo vi, no sé quién es. La última pregunta, una pregunta conceptual, si no la sabe, me puede decir que no la sabe. ¿Qué era o qué significaba el Comando Libertadores de América? No lo sé, doctor. No lo sé. Doctora. Ninguna pregunta. La defensa. Ninguna pregunta. Doctor Petrino. Ninguna pregunta. Ocupado, doctor, su testimonio concluido. Muchas gracias por venir esta mañana. Les agradezco mucho al tribunal y a todos aquí. Discúlpenme si me excedí. Chao. Bien, doctor, hasta luego. Vamos a hacer un breve cuarto de 7 minutos. Les pido por favor que regresen con puntualidad a la sala y próximo que un cuarto intermedio de 7 minutos. Las conozco y no tengo ningún impedimento para declarar. El INCA está realizando la filmación del juicio. Mi pregunta es si usted está de acuerdo con que se grabe su declaración. Sí. Señor fiscal. Doctora, el testigo que hizo el puesto por la querella del doctor Duarte, le cedo la palabra. Le pido que relate al tribunal si usted tuvo alguna conversación con el padre Escobar y Sarabia vinculado al juicio de Rabona y en su caso en qué términos. Bien. La única charla que tuve con él a solas fue en el año 2003. Yo en ese momento tenía 18 años recién cumplidos y había terminado con mis estudios secundarios. Perdón, fue en el 2002. 2003 yo había empezado.
en ese momento mi madre estaba evaluando las posibilidades que yo tenía de estudiar acá en Salta, en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, donde, según recuerdo, el padre Escobar Sarabia era decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Mi madre estaba evaluando que le resultaba más redituable, mejor dicho, más barato desde el punto de vista económico, a ver si, bueno, me mandaba finalmente a estudiar Tucumán, a la Universidad Estatal, o quedarme acá en la Universidad Católica. Bien. Ella empezó a buscar las posibilidades de que en la Universidad Católica se pueda conseguir una beca completa o una media beca, porque lamentablemente por aquellos tiempos teníamos algunos problemas económicos. Y simplemente fue a la universidad y, bueno, por alguna cuestión administrativa terminó dando con el cura Escobar Sarabia, que dijo, bueno, dígale a su hijo que me traiga los papeles del colegio y bueno, espero en mi despacho, que esto fue en la oficina que tenía la Universidad Católica, creo que está en la calle Pellegrini y Tucumán, si no me recuerdo, pero es la que está al frente de lo que es hoy la oficina de Veridad. El despacho estaba. Yo recuerdo que fue una tarde, no recuerdo exactamente si fue en febrero o en marzo de 2002, lo fui a ver con los papeles del colegio y, bueno, él me recibió en su despacho, me habló un poco de lo que era la universidad, las posibilidades que yo tenía de estudiar ahí y que él tenía un determinado número de becas a conceder por su rango jerárquico dentro de la universidad y que, bueno, lo podía hacer evaluando mi rendimiento en el colegio y, bueno, a partir de lo que le he dicho a mi mamá. Ahí él además me identifica como el hijo de Daniel Mendoza, me preguntan por mi viejo, cómo estaba, no sé, creo que no se había visto por un tiempo. Y cuando me empieza a hablar de las posibilidades que yo tenía de estudiar, de los favores que uno podía hacer desde ese punto de vista, me lo plantea en los términos de que él podía hacer algo por mí desde el punto de vista académico si yo lograba que mi padre no se metiera en la causa trabajadora. La frase textual final de ese diálogo fue: decirle a tu viejo que no se meta en la trabajadora. Fue solamente eso. Después yo lo he visto en otras oportunidades, pero no tuve ningún tipo de diálogo. ¿Había otras personas cuando conversó con el padre Escobar Sarabia? No, esto fue solas en su despacho. ¿Le explicó los motivos por los cuales le pidió que usted le transmita a su padre que no se meta en la causa trabajadora? No, yo simplemente me levanté un poco ofuscado después de eso y me retiré. No quise ahondar en más cuestiones, simplemente le comuniqué eso a mi viejo. Y, bueno, obviamente seguí. Muchas gracias. No más preguntas, señor presidente. Señor fiscal, No tengo preguntas, señor presidente. doctor Leiva. Doctor. Sí, una sola. Hablaste, buen día. ¿Qué tal? Usted habla del año 2002, pero más o menos qué fecha del 2002. Y tiene que haber sido previo al inicio del año lectivo, marzo o febrero en su defecto. Pero mi mamá empezó ese año a buscar qué posibilidades yo tenía de estudiar en la Universidad Católica. Finalmente aceptaste la beca esa que te habían... No. Yo después de ese año terminé la secundaria y, porque tenía una materia pendiente de la secundaria, y al año siguiente me fui a Tucumán, en la Universidad Católica, no está registrado en mi nombre desde el punto de vista académico. Estas otras ocasiones se lo cruzó al padre Escobar. ¿En qué instancia? ¿Fue también en la universidad o en otros lugares? No. Varias veces, porque nosotros vivíamos, bueno, mi madre todavía vive acá en Parque Belgrano, y con mi papá teníamos por costumbre salir a caminar por lo que era el viejo camino, antes de que inaugure el acceso norte, que era la calle Patrón Costa, salíamos a caminar por ahí, y en más de una oportunidad
mi padre saludaba al padre Escobar Sarabia, pasaba con su auto todos los días, era un balón celeste, era bastante bueno. Y sí, creo que inclusive un par de veces había frenado con mi padre, pero no lo veía, ni siquiera participaba de la conversación Pero el saludo era cordial entre ellos, entre el padre y tu papá. Sería cordial, digamos, se saludaban y hablaban. En el año 2002 la causa Ramón aún no se había reabierto, ¿no? ¿No te resultó extraño que tanta anticipación o al tiempo se inicie la causa? ¿Qué es lo que en ese momento pensaste, razonaste? Mi papá siempre, yo esto lo recuerdo de chico, una de las historias que más me solía contar era de su amistad con Ramón y cómo él sentía indignación por los homenajes que durante la década de los 90 o principios del 2000 se hacían a Ramón y eso no redundaba en ningún tipo de reivindicación política y mucho menos desde el punto de vista judicial. Entonces él siempre trató de participar en cuanto evento en la memoria de Ramón se hacía, pero en términos de reivindicación y no de la puesta en escena. Y esa indignación, que la conocen muchas de las personas que entre ellos el padre Escobar y que saben de esta historia de mi viejo, calculo que han asociado eso a que también en el principio del año 2002, yo sé que cuando se logró que Lona no fuera, como se destituyó a Lona directamente de la justicia federal, sé que en esos momentos se había empezado a hablar de que había posibilidades ahora sí de poder establecer la desaparición del derecho a la yo asocio lo que le dijo con esta cuestión. Una pregunta puntual. Recién dijo que se había ido buscado del despacho del padre sí. Sarabia. ¿Puedes desarrollar un poquito más qué sentimiento le generó? ¿Ofuscación? ¿Algo más? ¿Algún temor? ¿Qué otra cosa le produjo esa palabra? No, temor no me produjo. Sinceramente no. Sí me sentí molesto y además por una cuestión tan sensible. Yo se lo comenté a mi papá y bueno, una última pregunta. ¿Su padre alguna vez sufrió amenazas al respecto en ese momento o luego por esto de la causa, por esta causa que se investiga la desaparición de Ramón? Que una amenaza que yo haya constatado ¿Alguna amenaza o alguna sensación de inseguridad? No sé. Y sí. ¿Cuál? No las viví yo puntualmente durante la última década, pero años 80, 90, yo, según lo que me contó mi familia y el mismo, sí. Gracias. Doctora, ninguna pregunta. La defensa. Ninguna pregunta. Sí, una sola. Señor Mendoza, esto que usted relató se lo contó a su padre con las mismas palabras en el año 2002. Tengo otra pregunta, señor presidente. Su testimonio concluido. Gracias por venir. Padre Eduardo Sangales.
día, señor Ricardo Sangari. Usted fue citado como testigo en el expediente número 3115 del año 2009, que se sigue en contra de Rubén Nelson Herrera, Pedro Javier Herrera, Miguel Raúl Valentín, Carlos Alberto Múnico, Jorge Héctor Saneto, Joaquín Lin y Andrés del Valle Zoraide por supuestos autores de homicidio y lesiones. Usted como testigo debe decirnos todo lo que haya visto, lo que haya escuchado, lo que haya ocurrido en su presencia. No puede callar, ocultar ni mentir. No puede exagerar ni menoscabar la verdad, y menos mentir en contra de los procesados, porque esto lo puede llevar hasta 10 años de prisión. ¿Se ha comprendido? ¿Jura decir la verdad de todo lo que sea cuanto le sea preguntado? Sí. Tome asiento, por favor. Señor Sangari, ¿usted conoce a alguna de las personas que le he mencionado, es amigo, enemigo, acreedor o deudor? ¿Tiene algún interés en la causa, algún grado académico, algún impedimento para declarar? No, salvo al señor Martín, que lo vi 2 o 3 veces. ¿Este conocimiento que viene de él le impide decir la verdad? Si le impide decir la verdad, ese conocimiento. No. Señor Sangari, que está realizando una afirmación del juicio y quería saber si usted está de acuerdo con que se grabe su declaración. Sí, claro. Bien. Señor fiscal. Doctora, le cedo la palabra al doctor Ávila para empezar a interrogar. Doctor Ávila. Gracias. Buen día, ingeniero Sangari. Buenos días, doctor. Le quería que le cuente al tribunal si usted fue funcionario del doctor Ragones y en su caso en qué lugar se desempeñó y cuáles eran sus actividades. Sí, yo fui secretario de Estado de Industria y Comercio, que tenía bajo su férula de responsabilidad minería, comercio, industria y turismo. Dependiendo de esa secretaría del ministro de Economía, que en aquel momento era el contador Mario Villar. Y bueno, con los otros secretarios, cada uno de ellos en una actividad específica. El licenciado Guzmán en Hacienda, el ingeniero Casteló en producción y un ingeniero, bueno, que se me va el nombre, perdón usted, en obras públicas. ¿Qué tiempo duró su gestión? ¿Cómo se desarrollaron las actividades? ¿Cuál era su relación con el gobernador Ragones? Mire, el contexto mío, o donde yo desarrollo mis actividades desde la universidad, se manifiestan en la simpatía hacia un sector del peronismo, originadas en mi militancia dentro del centro universitario de la Facultad de Ciencias Naturales donde yo había estudiado. Y me recibo en el año 66, justamente cuando se produce un hecho sumamente importante en el país, que es el golpe de Estado que voltea a un gobierno democrático que alguna vez se reivindicará, si la historia se escribe bien, que fue la del doctor Ilía. Y vino un señor que le decían a una niña, que produjo un daño enorme a los claustros universitarios, porque empezó a destruir la excelencia docente que en aquel momento existía en las universidades argentinas. Empezó una sistemática persecución al intelecto, a las discusiones ideológicas,
a las investigaciones, haciendo caer la excelencia universitaria a niveles bastante pobres. Ahí es donde yo entro a tratar de sumarme. Aclaro que mi romanticismo político en la universidad era muy de izquierda, de sumarme a alguna agrupación política que contuviera de alguna forma nuestra forma de pensar y, por supuesto, la posibilidad de discutir, de disentir en cuestiones de este tipo. Y ahí es donde me sumo a la militancia de decir el objetivo es lucha y huelga. Yo no sé si ustedes recuerdan, doctor, que en la década del 60 la ausencia en el país del general Perón presentaba un objetivo casi nítido de unión de todos los que simpatizaban con el movimiento peronista para que el general Perón volviera y reasumiera la conducción del movimiento, que también la historia se escribirá con justicia, reivindicaba a todos los sectores armónicamente de nuestra sociedad. Esto trajo como consecuencia mi vinculación con algunos dirigentes del peronismo local, y cuando el doctor Rabone gana las elecciones y comienzan a prepararse, antes se me convoca a preparar un programa industrial, el contador Mario Villar. Bueno, por supuesto que las limitadas capacitación que tiene un hombre para hacer un plan industrial trae como consecuencia que tenga que buscar, si su humildad se lo permite, y en este solo caso vamos a decir que no soy humilde, me contacté con mis amigos y colegas de la universidad para generar la posibilidad de un plan industrial que de alguna forma permitiera eso que el doctor Frondizi llamaba polo de desarrollo, y que nosotros habíamos analizado muy bien, porque vuelvo a recordarle que empezamos a militar en la universidad en 1962, perdón. Bueno, a raíz de eso, cuando se eligen los funcionarios, Mario Villara, que era diputado nacional, desempeñaba la tarea también de ministro de Economía. Y ahí me convoca, a raíz de ese análisis que yo juntamente, yo organicé, pero la verdad que detrás mío estaba el ingeniero Popi, nombres que se me escapan, de una capacidad extraordinaria desde el punto de vista técnico, que de alguna forma aportaba a la posibilidad de presentar al Banco de Desarrollo un programa industrial. Pero es de aquí que el hecho industrial no se da con mucha solvencia después de asumir yo el cargo de secretario de Industria y Comercio, pues la orientación técnica se da sobre el control de los precios. Y ahí el perfil técnico que hubiera querido tener se convierte en una manifestación sumamente politizada, porque se debía conservar, con una teoría un poco errada tal vez, no voy a hacer juicio de eso, conservar un índice de inflación cero. Había un secretario de Estado de Buenos Aires, que era un segundo del doctor Helbart, o del señor Helbart, que era ministro de Economía de Buenos Aires, que implementaba la política nacional y que se pretendía que la inflación fuera cero. No,
es por todos conocido el tema del agio, de la especulación y evidentemente de el posible fracaso que me puede tocar de cerca, pues si bien manteníamos precios a fuerza de discusiones permanentes, el perfil naturalmente tenía que pasar por lo ideológico, naturalmente. Dicho esto, quiero dejar en claro que durante el transcurso que fui secretario de Estado de Industria y Comercio, traté de cumplir con todas las premisas de la parte industrial, minera y turística, pero el tema de la inflación y el tema de la inflación cero era posiblemente el tema político del momento. Eso me dio, vuelvo a reiterar, un perfil un poco más alto. A raíz de situaciones internas que se tenían en la provincia de Salta, algunos sectores apostaban a la ingobernabilidad del gobierno que presidía o cuyo responsable era el doctor Ragone. Esas luchas internas se manifestaban utilizando dos conceptos, uno de la tendencia revolucionaria y otro de la ortodoxia. Se utilizaba la ortodoxia para pelearlo al doctor Ragone. No digo con esto que estas peleas fueran de violencia alguna, pero evidentemente había ejemplos casi anecdóticos. Por ejemplo, cuando el doctor Ragone por gestiones iba a Buenos Aires, asumía el querido Livio Ríos y nos hacía renunciar a todos en nombre de la ortodoxia, y en la fácil acusación que se hacía al grupo de funcionarios y de militantes que acompañaban y acompañábamos al doctor Ragone, acusación de simpatizantes con una línea que era la tendencia revolucionaria. Quiero aclarar que jamás, si bien simpatizaba con la tendencia desde el punto de vista de la obsesión militante que uno debe tener, y digo obsesión militante porque creo que tanto la religión como la política nos iguala y de alguna forma nos permite, al ser iguales, poder compartir. Cuando entra a la iglesia es igual que el cura, y cuando entra al partido es igual que el presidente del partido. Por lo menos esa tendría que ser la teoría. Pues bien, el hecho de que simpatizara con la tendencia hacía que se mostraran las dos facetas del gobierno en ese momento, que por un lado la ortodoxia y por otro lado la tendencia. No voy a hacer nombre porque aparte de que estoy viejo y no me acuerdo, había algunos representantes de uno y otro sector. Yo no era representante, yo era simpatizante. No obstante, estas circunstancias hicieron que Mario Villara renunciara. Yo no sé si es el concepto de la ética o el concepto tal vez de la irresponsabilidad que me hicieron renunciar junto con Mario Villara, a pesar de que don Miguel Ragone me ofreció quedarme en su gobierno, acompañándolo a su gobierno. Y nada más hubiera querido yo
que acompañarlo, porque mucho más allá de las situaciones políticas, el doctor Ragone era un hombre tan entrañable, tan buena persona, tan excelente, que yo creo que debiera ser un ícono de la honestidad, del cariño, del afecto, de la generosidad, de la solidaridad. Bueno, pues, entonces me retiro junto con Mario Villar, vuelvo a mis actividades particulares, y en 1974 se me ofrece, ya intervenido el doctor Ragone, ya se había cumplido el objetivo de un sector político de aquella época, ya había venido el primer interventor, que fue el doctor Pedrini, que tuvo poco tiempo, un hombre que bastante comprensible, aunque después no fue tan así. Perdón, vamos a ver la parte que ahora 13, por razón de que el doctor Quirey y el doctor Asolini, su asistente, deben viajar. Correcto. Ahora 13 vamos a cortar la audiencia, en todo caso vamos a volver a citar al testigo para otra. ¿Corto aquí? No, se puede continuar así. Bueno. Son 10 minutitos más. Bueno, gracias. Voy a tratar de obviar entonces algunas cosas. En 1974, ya intervenido el doctor Ragone, un hermano de Mario Villar asume el rectorado de la Universidad de Salta y me convoca para ser decano de la Facultad de Ciencias Exactas. Esa facultad no era de las más simpáticas para mí, pero después de un corto tiempo acepté. Y en noviembre del año 75 se presentó al señor que nombrara al principio, cuando usted, señora doctora, o señora jueza, me dijo si lo había visto o no lo había visto. Se presentó el señor Esteguín, juntamente con otro señor, que me impresionó por el parecido que tenía con un actor de cine norteamericano, Charles Bronson o algo así se llamaba el actor a él no me acuerdo el nombre. Acompañado por este señor estaba el señor Gil. Y se presentó a mi despacho para pedirme la facilitación de parte del decanato para que se introdujeran personas de la policía a los claustros universitarios. Por supuesto, si quiere y usted me permite, lo saqué, si me permite, textualmente lo que yo le dije. Lo saqué corriendo, por no decir otra cosa. La mirada de este señor me inspiró un poco de miedo. Terminó mi tranquilidad espiritual. Y le digo por qué. Se rumoreaba ya en aquel momento que venía un golpe. Los militares estaban acostumbrados a hacer el uso de la fuerza para voltear gobiernos constitucionales. Una larga historia de frustraciones de parte de los argentinos. Y en justamente la época en que don Miguel Ragone sufriera su injusto secuestro, a mí se me hacen 2 allanamientos. Por suerte, no estaba en la casa, ni estaba en la casa de mi madre, porque también fueron a la casa de mi madre, rompieron los placares, sacaron los libros. Mis hijos, uno de ellos tenía 6 o 7 años, la otra 5. Y yo no me encontraba, pero por una circunstancia muy especial, suerte. Ahí me asusté verdaderamente porque ahí vi que aquello que me había impresionado cuando el señor se había presentado en el decanato era realmente cierto.
Consultado con Monseñor Casado, que era mi consejero y fue uno de los hombres de los que también se escribirá algún día la historia para reivindicar todo lo que hizo en aquel momento para defender a las personas, a las comunidades que recibimos de Estado, el Monseñor Casado decía: Cieguito, hay que blanquear. Presentante. Por supuesto, yo después de los allanamientos me escondí en la casa del Tinecto, que era un ex jefe de policía de la década de 60, cuando gobernaba el doctor Durán. Consultado Monseñor Casado y Pancho Villar, me dicen: hay que blanquear. Entonces me presenté a la policía de Salta, donde yo sabía que actuaba el señor Esteguí, junto con mi mujer. La dejé a mi mujer en la plaza del frente, en un asiento, y le dije: si no salgo en 5 segundos, en 5 minutos, o 10, no me acuerdo el tiempo que habré dicho, hablar con todas las personas, como éramos casados, porque es posible que me haya pasado algo. Llegué, accedí inmediatamente al señor Gil, y el señor Gil, otra vez, con esa mirada terrorífica que sabía dar, o que sabía tener, no hace mucho que no lo veo, me imagino que la debe mantener, me dijo: retírate de aquí antes que te corte parte de mi cuerpo. Casi sorprendido, pero con el terror en el alma, volví a la plaza y le dije a mi mujer: me tengo que esconder. ¿Por qué? Porque me amenazó seriamente este hombre. Pero no solo eso, sino que en la conversación asumió que él había ordenado los 2 allanamientos. Ante estas circunstancias, imagínense, mi tranquilidad evidentemente estaba llegando a su fin. Tomé la resolución de irme a Santiago del Estero, que me ofrecieron trabajo, pero quiero aclararles que jamás fui detenido, que no fui torturado, que simplemente sufrí la indignación que te da el terror. El terror al punto de hacerte indigno. Eso he sentido yo con la sola amenaza de la palabra de los muchachos de este señor. Por lo tanto, armé mi nueva vida en Santiago del Estero, formé una pequeña empresa, trabajé en gas, hice algunas cosas en viviendas industrializadas y demás, hasta que, como dice el dicho, las cabras tiran monte, y vino la interna de 1983, que ganara el señor Roberto Romero. Algunos compañeros, incluso Pancho Villar y otros, me decían que venga a Salta, que vuelva a Salta, y yo necesitaba, les aseguro, señores, esa pequeña reivindicación, no por el sufrimiento extremo, porque yo creo que mucha gente ha sufrido muchísimo más que yo, sino por lo que uno cree que es extremo. Y cuando uno cree que es íntimamente extremo, evidentemente termina por serlo. Volví y tuve la enorme satisfacción de ser funcionario del señor Roberto Romero. Fui presidente de la vivienda, fui intendente, fui ministro de Bienestar Social y Salud Pública. Y cuando se fue don Roberto, dejé de actuar. Hasta que en el año 2000 se me ofreció la intervención de Tartagal, que estaba bastante conflictuada, y fui de interventor. Yo creo que ya grande, creo que ya sin las capacidades físicas y psicológicas para enfrentar una situación tan grave,
y por supuesto tuve que renunciar cuando incendiaron Tartagal. Esta es un poco la historia del contexto político junto con mi trayectoria, que evidentemente tendrá que ajustarse en una serie de cosas. Yo le quiero hacer una pregunta puntual, es la última pregunta de mi parte, el testigo ha venido reiteradas veces, por eso quiero insistir. Ya que, doctor, de todas maneras, No. los aviones no esperan, ¿no? Son Claro. las horas 13. Me imagino, pero como el fiscal no me avisó, entonces yo no pude declararlo. De todas maneras, es una última pregunta. Señor Salari, usted fue allanado en su domicilio y luego perseguido porque se negó a darle la ayuda aquí para introducir infiltrados en la universidad. Mire, yo creo que sí. Yo creo que esa ha sido una de las causas. Y la otra es que yo, puede ser, tuve un compañero que estaba muy afligido porque lo venían buscando. Y yo lo tuve una semana en casa. Por supuesto, escondido, ¿no? Pero todavía en el gobierno democrático. Creo que son... y una carta que yo firmara en contra del ministro, creo que se llamaba Iván Isevich, y el señor ministro López Rega, poniendo en contexto la situación política que se vive en las universidades, que la firmó el contador Rodríguez y yo, nada más de ese grupo de la universidad, con mucho temor, ¿no? Y creo que son las causas por las que se puede perseguir a una persona, porque la verdad, nunca he sido violento, nunca he tenido una actitud de maltrato, al contrario, he tratado de ser correcto en todos mis actos, en todos los actos de mi vida. Gracias. ¿Alguna otra pregunta para el testigo, doctor Duarte? Yo sí tenía... Bueno, entonces vamos a suspender la audiencia acá y vamos a pasar a un corte intermedio hasta el día 13 de junio. Sí, se levanta la audiencia. Muchas gracias, mi hermano. Yo disfruté lo que pero me encanta que le echen el